Bueno, ¿me escucháis bien y veis mi pantalla, no? Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos a este workshop virtual. Bueno, al final nosotros hemos decidido llamarlo workshop porque, bueno, nuestra intención con este tipo de encuentro es presentaros una serie de conceptos que sean útiles, ¿no? Que tengan una utilidad. Entonces, por un lado, queremos que estos conceptos os sirvan para adquirir un conocimiento sobre las diferentes herramientas y tendencias que están ahora mismo en auge, en ebullición. Pero además queremos que estos conceptos tengan esa doble utilidad de servir como pues, inspiración o como catalizadores de una nueva manera de pensar en el storytelling visual y las nuevas estrategias creativas, ¿no? Ya no solo a nivel global, por estar al tanto de las tendencias, sino también a nivel de las empresas en las que trabajáis, ¿no? O las marcas para las que trabajáis o los proyectos en los que estáis involucrados, ¿no? Que tenga ese componente práctico, ¿no? Entonces, la idea es que estos conceptos pues, os inviten un poco a reflexionar. Si queréis abrir debate, pues podemos abrir debate. Y que, bueno, que entendáis el diseño, el storytelling y la creatividad pues, como una herramienta, ¿no? Y como una vía de comunicación para contar todo lo que hace vuestra marca, ¿no? Bueno, pues antes de meternos en toda la parte visual, a ver si me deja pasar de slide ahora. Antes de meternos en toda la parte visual, el otro día Álvaro, fuiste tú, el que me comentaba que había estado asistiendo a diversas charlas y conferencias online que están teniendo lugar y en la que los expertos, gente desde especialistas en marketing, creativos, CEOs, etcétera, pues bueno, intentaban darle sentido y forma a todo lo que estábamos pasando, ¿no? Y de lo que hablamos fue de las fases que hemos vivido, ¿no? No las fases del confinamiento que todos conocemos y de los que todos acabamos tan hartos, ¿no? Sino las fases desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de las marcas, ¿no? De nuestros clientes, nuestros proyectos, nuestras estrategias creativas, etcétera, ¿no? Entonces, yo identificaría más o menos 4 fases, ¿no? Una primera fase fue la fase de reacción, que fue pues guiada totalmente por los instintos y de un día para otro las marcas y las agencias tuvieron que modificar todas las estrategias en redes sociales, prensa, etcétera, ¿no? Bueno, y lo que nos ocurrió a todos que bueno, pues fue la fase más caótica, ¿no? Y la más caótica y la más estresante yo creo que para todos. Luego pasamos a la fase de supervivencia que he llamado, ¿no? Y en esta fase, pues bueno, era la fase de desarrollar diversas mini estrategias cortoplacistas, semana a semana, día por día, ya más informados, ya con más rutina, ¿no? Y las marcas ya empezaban a sacar campañas de televisión relacionadas con el COVID, ¿no? Se lanzaban concursos, dinámicas, se empezaron a organizar muchos eventos digitales, etcétera, ¿no? Eso ya es la fase de supervivencia, ¿no? Y ahora yo creo que estamos un poco en la fase de adaptación, ¿no? Adaptación a la nueva normalidad, que ya conocemos mejor y que entendemos mucho mejor lo que está aquí para quedarse y lo que no está aquí para quedarse, ¿no? Pero sí que hay cosas que se van a quedar, ¿no? Y también entendemos mejor a los nuevos consumidores, ¿no? Además, es más fácil en general adaptarse porque hemos empezado a trabajar con herramientas, muchas tiendas se han pasado online, Amazon está entregando productos como cohetes. Entonces, bueno, pues ha habido una serie de implementaciones, de cambios y ¿no? Nos hemos puesto las pilas y ya lo tenemos todo más asimilado, ¿no? Pero también estamos en un punto muy clave, ¿no? Al final de la fase de adaptación tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Y muchas marcas tendrán que enfrentarse a una verdadera transformación, ¿no? Incluso llamaría como una crisis existencial de marcas, ¿no? Ya no solo a nivel interno, sino que muchas estarán pensando en replantearse sus propósitos de marca, sus valores, su forma de comunicar, ¿no? Y es cuando finalmente, ¿no? Si pasamos esa fase, pues acabaremos por asistir a una especie como de renacimiento de muchas marcas, muchas no cambiarán, pero habrá otras que sí, ¿no? Pues que renacerán, ¿no? Pero para llegar a la fase 4, sano y salvo, hay que estar preparado, ¿no? Y hay que preguntarse desde ya o incluso ya vamos tarde, ¿no? Pues cómo va a ser mi marca, ¿no? ¿Qué va a ser mi marca de mayor, ¿no? ¿En qué conversaciones va a estar, ¿no? Y también importante, y esto es un tema clave también, es que, claro, hay que identificar en qué fase estás actualmente, porque quizás no estés en la fase 2 o la fase 3, quizás todavía estés en la fase 1 porque no has sido capaz y no has tenido los recursos o las herramientas para pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto quería poco plantear este contexto y ahora ya vamos directamente con toda la parte de storytelling visual que luego veréis tiene un poco de relación con estas fases, ¿no?
Entonces, bueno, la mejor manera de entender el storytelling visual y las estrategias creativas pues es viéndolo con los propios ojos, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de vídeos y de imágenes que nos van a ayudar a entender qué debemos estar buscando hoy en día, ¿no? Y nos vamos a centrar en IKEA como caso. Es una empresa que ha lanzado campañas y ha desarrollado estrategias de redes sociales muy interesantes en los últimos años. Y vamos a empezar con un vídeo de una campaña de IKEA de hace unos años. No todos los casos son relacionados con COVID, porque sí quería que se viese un poco pues una especie de timeline, ¿no? Una evolución. Entonces, empezamos con este vídeo que os voy a poner. Si no lo escucháis, me decís. I didn't know the Fracta actually had a name. I didn't either. I didn't either. Wow. Bag. Everybody's talking about it. It's from It's $2,145. För uppmärksamhet. 左边的包包你应该认。Hello, Internet fame. IKEA is saying they are very flattered. Wow, look at that bag. Might be the most hard-working bag in the world. That's a lot. Bien, bueno, pues a ver si puedo salir de aquí. Sí. Bueno, pues esto realmente es un ejemplo de una estrategia creativa y una campaña creativa reactiva, ¿no? Que ha reaccionado a un hecho, a una cosa que ha pasado en las redes sociales y usa la fuerza de las redes sociales utilizando como gancho pues esa coincidencia, ese parecido razonable y exprimiéndolo al máximo y de forma muy transmedia, ¿no? Entonces, bueno, este siguiente ejemplo, a ver si pasa ese slide, sí, este siguiente ejemplo son unos carteles que lanzó la marca hace poco, más de un mes, y bueno, uno de los efectos secundarios más documentados de la pandemia del COVID es un poco el impacto que ha tenido y está teniendo en nuestra calidad del sueño, ¿no? Entonces, IKEA, de manera pues muy oportuna, lanzó esta campaña que se centra en los beneficios de dormir bien, ¿no? Entonces, la campaña se lanzó en una primera parte pues con un vídeo, un anuncio de televisión que explicaba pues cómo la falta de sueño afecta a nuestro funcionamiento al día siguiente, etcétera. Y la campaña continuó con estos carteles, ¿no? Que al final pues lo que aparece, lo que veis son bebidas energéticas, cremas antiedad, suplementos vitamínicos, bueno, todo tratamientos para disimular la falta de sueño, pero en lugar de estar rellenos de ese tratamiento, pues están rellenos de la ropa de cama de IKEA. Y esto es un ejemplo pues que es más visual que estratégico, ¿no? Pero que al final es muy, muy impactante, ¿no? Este otro ejemplo de vídeo, este lo conocéis, IKEA lanza el mensaje, ahora más que nunca, nada como el hogar para amueblarnos la cabeza, ¿no? Entonces, esta es su última campaña de publicidad, es un spot en el que pues, da vida y un poco voz al hogar para agradecer a todas las personas que se han quedado en casa durante el confinamiento. Entonces, bueno, es un ejemplo, en este caso, de una campaña de concienciación elaborada con un vídeo pues muy sentido y muy emotivo, que es un tono que es totalmente diferente al primer vídeo que hemos visto, ¿no? Entonces, como veis, tocan como muchos formatos y muchos palos, ¿no? Entonces, os voy a poner el vídeo. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. Bueno, es un spot muy, muy cortito
Y bueno, por supuesto, como olvidarnos de los famosos fondos de Zoom que lanzaron durante el confinamiento y nada, pues al final era una respuesta pues muy simpática y además muy práctica al nuevo formato de trabajo desde casa, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es diseño mezclado con funcionalidad, ¿no? Algo que en realidad es muy IKEA y que está pues muy alineado con sus valores. También durante este tiempo han sacado una web, una landing page muy sencilla en la que cuentan pues, a nivel más corporativo y de RSC todas las labores que han ido desempeñando relacionadas con la pandemia y toda la parte caritativa, etcétera, ¿no? Entonces, además de esto, de todos estos elementos que veis, en las redes sociales, IKEA desde hace ya tiempo, como probablemente sabéis, porque fue pues, una estrategia muy reconocida, lleva pues, un tiempo desarrollando una estrategia muy potente con sus embajadores de marca y con sus propios empleados, ¿no? Pero después del confinamiento, claro, hubo que, no que hayan abandonado ese aspecto, pero hubo que refocalizar un poco la estrategia, ¿no? Entonces, al final, el espacio de redes sociales de IKEA se ha convertido en un espacio de manualidades, un espacio de consejos lifestyle, de divertidas encuestas, por ejemplo, crearon stickers para stories. Entonces, bueno, al final este perfil se convirtió en una caja de herramientas un poco para sobrellevar mejor el coronavirus, tanto a nivel práctico, ¿no? De cómo construir un mueble, ¿no? Como a nivel lúdico, ¿no? Publicaban cuentos, etcétera. Entonces, esa parte también es muy interesante. Entonces, yo quería lanzar un poco a todos, y sois completamente bienvenidos a participar, tampoco seáis, no seáis muy tímidos, podéis escribir también por el chat y lo podemos ver luego. Os invito un poco a que reflexionéis sobre las fases que hemos visto y sobre, una vez visto un poco todo este timeline de todo lo que ha hecho IKEA y las fases que hemos planteado al principio, ¿cuál sería para vosotros como el next step lógico para IKEA, ¿no? ¿En qué conversación sería lógico que se metiera IKEA, ¿no? Tocan pues muchísimos formatos, se meten en muchísimas conversaciones, pero al final todo es coherente y todo vuelve a la esencia de la marca, ¿no? Entonces están muy bien elegidas las conversaciones. Entonces, bueno, os invito un poco a que reflexionéis sobre eso, que lo penséis nada ahora mismo y pues en qué conversación pensáis que sería interesante que se metiera la marca. O podéis pensar también en vuestra propia marca, ¿no? y pensar en cuál sería el siguiente paso lógico para vuestra propia marca, ¿no? Ese siguiente next step en cuanto a la conversación. Veo que estáis escribiendo, es que no me sale el chat, a ver. Sí, no me... Ahora... La Navidad en casa, pues sí, también podría ser un paso lógico, claro, porque estamos muy cerca de las Navidades. Yo también yo también pensaría por ahí, pero bueno, yo ya tengo la respuesta, porque IKEA ya se ha puesto manos a la obra y ya ha tomado el siguiente paso y a mí pues me ha llamado la atención, pero me ha parecido muy curioso. Y es que IKEA va a hacer una colaboración con Asus para sacar muebles para gamers, ¿no? Lo cual pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final seguramente la popularidad del mundo gamer ha incrementado muchísimo durante el confinamiento y tiene todo el sentido que IKEA pues, se lance por este camino, ¿no? Y aún así sigue siendo coherente con la marca, ¿no? Porque estamos hablando pues eso, de una marca funcional, todavía no sabemos cómo van a ser esos muebles, pero bueno, también me parece interesante que haga esa colaboración con Asus, ¿no? Entonces, bueno, os abre un poco la mente a pensar, no sé, en vuestras propias marcas, pues cuáles son las posibilidades, ¿no? Que a lo mejor es una colaboración. Entonces, bueno, ahora la pregunta, ¿qué aprendemos de estas campañas, ¿no? Y qué conclusiones podemos extraer de todo esto que hemos visto? Entonces, bueno, el primer aprendizaje, en primer lugar, es que ya no existe realmente tal cosa como storytelling visual, ¿no? Entonces, hablamos únicamente de storytelling, ¿no? Y tampoco, por otro lado, podemos hablar de estrategia creativa, solo podemos hablar de estrategia. Me parece un poco raro que lo diga yo, que me estoy lanzando piedras sobre mi propio tejado, porque yo, pues, efectivamente soy la encargada del equipo de arte y creatividad, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene su lógica, ¿no? Y es que al principio de los tiempos, el aspecto visual y creativo solía tratarse como un anexo a la estrategia corporativa, ¿no? Antes de las redes sociales, antes de que ocurriera todo esto, ¿no? Y
solía ser una pata que se desarrollaba pues a posteriori, ¿no? Pero rara vez se planteaba como el núcleo de una idea o rara vez se veía entrelazada desde un primer momento con la estrategia general. Entonces, a menudo a lo que conduce eso es a que existe una contradicción entre lo que se dice, ¿no?, y lo que se representa. Entonces, al final eso está totalmente desvinculado. Pero hoy en día ha cambiado, o sea, las cosas han cambiado por completo y no solo por el coronavirus, ya desde hace mucho tiempo. Es imposible hablar de storytelling sin la parte visual y es imposible hablar de estrategia sin pensar de forma creativa. O sea, al final las redes sociales, las circunstancias actuales, pero también las anteriores, un poco la carrera que hay de las marcas por la viralidad y la relevancia, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos móviles, ¿no? Pues la creatividad y el diseño siempre deberían estar dentro de la estrategia y son una parte fundamental de la estrategia, ¿no? Entonces, en el mundo de las marcas y las redes sociales, todas las estrategias deberían ser estrategias creativas y todas las historias deberían poder contarse con la imagen, porque entonces no sirve para el mundo de las redes sociales, que es sobre todo, casi todo imagen, ¿no? Entonces, al final es pues una mezcla pues de inteligencia estratégica, ¿no?, con perspicacia creativa, ¿no?, o estrategia creativa o creatividad estratégica, ¿no?, una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, el segundo aprendizaje es menos campañotes y más acciones efímeras, ¿no? Entonces, hoy en día es menos habitual que las marcas hagan una campaña como, pues, por ejemplo, Me gusta conducir, o un ejemplo más reciente, el de Mediterráneamente, ¿no? Entonces, al final, la agilidad y la rapidez que requieren las redes sociales nos obliga a optar por acciones más pequeñas y efímeras, ¿no?, en lugar de campañas a largo plazo y campañas tan grandes, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no deba existir una estrategia paralela ongoing, ni muchísimo menos, de hecho debería, sería lo suyo, pero en muchos casos reinan las microacciones sobre las macro campañas y esto es algo que hemos visto muy presente durante la pandemia. Y un poco al hilo de esto, vemos menos grandes ideas y más mini oportunidades, ¿no? Entonces, aunque cuando pensamos en las marcas debemos seguir teniendo pues, muy en cuenta el propósito de la marca, la esencia, los valores, el claim, ¿no? Pues un método cada vez más habitual, o sea, todo eso lo tenemos que tener en consideración, ¿no? Pero un método cada vez más habitual para pensar en las campañas es hacerlo un poco a la inversa, ¿no? Entonces, antes era más normal pensar primero en el paraguas y en el concepto abstracto que lo engloba todo, mientras que ahora, aunque al final el objetivo es llegar a esa misma conclusión, el objetivo es llegar y efectivamente acabar con un paraguas que englobe toda la estrategia, realmente suelen identificar antes oportunidades, mini oportunidades para lograr esos famosos 15 minutos de fama, ¿no? Y a partir de esa oportunidad se desarrolla una idea y una estrategia, ¿no? Como es el ejemplo de la bolsa de Balenciaga que hemos visto de IKEA. Era una cosa que se publicó en redes sociales, era una pequeña bola de nieve que al final se ha convertido en una bola gigante de nieve, ¿no? Entonces, a partir de esa micro oportunidad creamos una estrategia, ¿no? Y ya finalmente, pues bueno, la conversación la marcan las personas. Esto ya lo sabemos muchos, ¿no? Nuestras estrategias ongoing de redes sociales, nuestros feeds de Instagram, nuestros hilos de Twitter, bueno, pues son estrategias basadas en los intereses cambiantes de nuestros públicos. Y no hay que tener miedo de cambiar las estrategias, adaptarlas y reinventarlas, ¿no? Ni a nivel visual, ni a nivel más de copies, ¿no? O sea, al final es el usuario el que está dictando y el que está demandando a la empresa, ¿no? Entonces, por supuesto, no todos podemos contar los mensajes de la misma manera y eso se debe filtrar, pero no pasa nada por experimentar y probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ahora que sabemos esto, realmente, ¿qué tengo que hacer para desarrollar todo esto debidamente, ¿no? ¿Cómo puedo aplicarlo con mi equipo, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, un poco la fórmula del éxito de que las estrategias creativas y los storytellings visuales funcionen es lo siguiente, ¿no? Es una mezcla de tener conocimiento de las tendencias, tener también conocimiento y tener a diseñadores expertos que no solo son diseñadores, sino que también son usuarios, es decir, diseñadores que tienen conocimiento sobre los formatos que funcionan y los que no. Importantísimo, por último, la capacidad y la habilidad de reacción del equipo. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro equipo de arte y creatividad, somos un equipo in-house de 6 personas y estamos todos especializados en una cosa diferente y al final somos un equipo con mucha capacidad de reacción
muy rápido y muy ágil a la hora de hacer cambios y nos ha salvado realmente el tener esa estructura de equipo en la pandemia para poder enfrentarnos a esa fase 1 de reacción, a esa fase 2 de supervivencia. En nuestro caso ha sido clave esa agilidad y esa capacidad de reacción, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a mirar las tendencias, que es el primer punto, y luego ya iremos entrando en el resto, ¿no? Entonces, bueno, la primera clave que llevamos identificando una temporada y que bueno, pensamos que se va a convertir un poco en el modelo que van a seguir a partir de ahora las marcas es el social branding, ¿no? Entonces, cuando hablamos de branding, hablamos de muchas cosas, ¿vale? Hablamos de comunicación, hablamos de identidad corporativa, de discursos corporativos, bueno. Entonces, al final, en este universo de las marcas, antes no se tocaba, ¿no? Antes tú tenías un manual de identidad corporativa y no lo tocabas durante 10 años y ahí se quedó, ¿no? Como es el ejemplo de Correos que ahora lo veremos, ¿no? Pero eso ya ha cambiado. Entonces, ahora las marcas son mucho más líquidas y mucho más cambiantes y los manuales de identidad corporativa pues, se revisan a lo mejor cada 5 años o incluso cada 2 años, dependiendo de las novedades en tecnología y en dispositivos que pues, obligan a que se hagan esos cambios. Entonces, bueno, se actualizan con muchísima frecuencia y, o sea, esto ha ocurrido en gran parte, como decía, porque las marcas se tenían que adaptar a las nuevas tecnologías, pero también ha ocurrido porque las marcas han empezado a conversar, o sea, las marcas están en las redes sociales y ya no es un portfolio para las marcas, ya no es una página web normal y corriente, ahora es que las marcas tienen que conversar con las personas y las personas enseguida piden cambio y las personas enseguida cambian y influyen a la marca, entonces la marca se ve obligada a cambiar. Entonces esto es una cosa que pasó. No os lo voy a poner entero para no perder mucho tiempo, pero es una cosa que pasó con Correos, que es un caso que seguro que conocéis, fue súper polémico porque se gastaron un montón de dinero en el rediseño de toda la identidad corporativa, que originalmente la había hecho Cruz Novillo, que es, bueno, hay un documental de Cruz Novillo en Filming, que se llama El hombre que diseñó España, y es que es el hombre que diseñó España, ha hecho casi todos los logos de las marcas españolas de la época, y bueno, se decidió, pues eso, rediseñar toda la identidad y se creó lo que llamamos ahora, porque ya no hablamos de manuales de identidad corporativa, sino hablamos de sistemas visuales, ¿no? Entonces se creó un sistema visual para la marca y resultó en esto que, bueno, como digo, fue muy criticado. Os dejo que lo veáis un ratito. Bueno, os hacéis, bueno, que aparecen aquí algunas palabras, os hacéis una idea de cómo es. Entonces, bueno, como veis es muy líquido, es muy adaptable, aquí dice ágil, digital, pues efectivamente es un cambio radical y bueno, y al final este cambio viene dado pues porque Amazon se lo está comiendo. Entonces, si tu identidad corporativa no es adaptable a todos los dispositivos y a todas las plataformas sociales y no llama la atención, no sobrevives. Entonces, bueno, os quería enseñar este caso. La siguiente tendencia que vemos es fast and real content. Real en el sentido de que, bueno, como sabréis algunos de vosotros, los reels son una novedad dentro de Instagram y son una novedad que ha venido muy bien en esta época en la que pues, tenemos que generar contenido tan rápido y tenemos que tener esa agilidad y esa disposición para hacer contenido rápido, pues reels es una herramienta que nos va a permitir hacerlo. Se parece mucho a TikTok. TikTok también es una herramienta que está en auge y nos permite generar contenidos rápidos y contenidos en los que se perdona la calidad. Son contenidos en los que prima la creatividad y prima la idea
por encima de la calidad y por encima de, pues como podéis ver, esta chica, pues bueno, tiene ahí como si fuera un croma y no es un croma precioso ni nada. Bueno, pues estas cosas se perdonan en Reels y al final son contenidos pues para entretener, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las tendencias que vamos a ver y ahí dejo caer un poco, bueno, una de las tendencias nuestras de las que llevamos hablando ya tiempo es el fast content y bueno, hace un poco de referencia a esa capacidad de reacción que al final siempre tiene que ir en paralelo de una estrategia más ongoing y más a largo plazo, ¿no? O sea, al final el fast content no es todo el rato rápido, ¿no? Tiene que ir una estrategia de fast content en paralelo con una estrategia más a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería otra tendencia. Los Phygital Events que hemos llamado, pues es otra tendencia que hemos visto que ha afectado totalmente también a la parte visual y a la parte creativa. Pasarelas de moda que han reinventado por completo. Rihanna ha sacado también pues una pasarela con su nueva colección a través de Amazon Prime. Se están haciendo ese tipo de colaboraciones. Entonces, bueno, esto ha influido enormemente también en la parte visual. Nosotros, por ejemplo, organizamos con Endesa una serie de meetups virtuales en streaming y bueno, al final era como un programa de televisión y bueno, ahí pues hubo que hacer mucho trabajo gráfico para que la experiencia de ese meetup fuera corporativa Endesa y además fuera profesional, ¿no? El design feeling, esto también llevamos tiempo hablando. Me tengo que comunicar de una manera más multisensorial, puedo explorar otro tipo de formatos, puedo jugar con sonidos a lo mejor de la naturaleza, sonidos de la lluvia para un poco despertar otro tipo de emociones. Esto es un ejemplo de Puig, otro cliente con el que hemos trabajado. Este trabajo concreto no lo hicimos con ellos, pero me ha parecido interesantísimo y es que han sacado una aplicación que te trae la experiencia del perfume a la aplicación, ¿no? Y al parecer es una cosa muy experiencial que te describe todos los ingredientes del perfume y es prácticamente como olerlo, ¿no? Entonces están innovando muchísimo en esos aspectos, pero yo me haría la pregunta y os dejo ahí para también que reflexionéis en cómo podemos, o sea, cómo podéis hacer que vuestros contenidos sean más multisensoriales para que lleguen a más gente, ¿no? Ya no solo con el sonido, como digo, sino con los cortes, con la edición de vídeo, con realidad virtual, con stickers de Instagram. ¿Cómo podemos crear el universo de una manera más multisensorial de todos los contenidos que vosotros lleváis a cabo, ¿no? Otra tendencia es el co-branding. Estos son 3 ejemplos. Magnum ha hecho una colaboración con Globo en su campaña contra el coronavirus. Hicieron unas toallas gigantes de distancia social. IKEA, como sabéis, va a hacer la colaboración con Asus y Lego también va a hacer una colaboración con Adidas, ¿no? Entonces, al final, el co-branding pues, es refrescante, ¿no? Es una manera de llamar la atención y normalmente en estas colaboraciones el resultado es algún tipo de producto con un diseño especial, ¿no? Entonces, ahí el diseño y que el producto sea especialmente instagrameable prima por encima de todo. O sea, aquí no tengo una foto, pero os invito a que busquéis la zapatilla de Lego porque mola un montón y claro, es muy instagrameable. Entonces, este tipo de colaboraciones pues, son cada vez más habituales, ¿no? Y ya para terminarlo todo, no olvidarnos de que, sobre todo en esta época, lo que verdaderamente ha estado en el centro de todo y lo que debe continuar, y esto es lo que creo que está aquí un poco para quedarse, es el usuario, el consumidor, ¿no? Hemos visto cada vez más contenidos compartidos por los usuarios, por los consumidores, contenidos reales de verdad, no retocados con esta falsa realidad de la que trabajábamos más antes, sino ahora reales de verdad. Y el consumidor e incluso los trabajadores, o sea, las personas, están cada vez más en el centro de la conversación, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental. Voy a revisar el chat porque estoy viendo que me han escrito. No, soy yo, Carmen, no te preocupes. Ah, vale. Vale, que yo estoy pendiente. Vale. Bueno, entonces ya hemos conocido las tendencias, ¿no? ¿Os acordáis de pues, esa fórmula del éxito? Primero hay que conocer las tendencias y ahora hay que conocer los formatos, ¿no? Como decía, hay que contar con diseñadores que también sean usuarios, ¿no? Y hay que experimentar con diferentes formatos y cada vez que sale algo nuevo hay que tirarse a la piscina y probarlo, ¿no? Y luego ya con el tiempo se verá si funciona o no. Lo que decía antes, no hay que tener miedo a experimentar con cosas nuevas y si no funcionan, se prueba con lo siguiente. O sea, el mundo de las redes sociales cada vez es más cambiante y cada vez cambia más rápido. Entonces,
es la mejor manera de ponerlo a prueba, ¿no? Los filtros de Instagram nosotros también hemos empezado a hacer, es una manera muy divertida de generar engagement y de animar, de crear una comunidad y animar a la gente a que participe en un concurso. Directos de YouTube, como os comentaba, como hicimos con Endesa, carruseles que está demostrado, en el último mes han salido las cifras y es lo que más engagement genera, los carruseles. Las infografías cada vez más dinámicas, cada vez piden más animaciones dentro de las infografías y por supuesto Reels, TikTok, imágenes 3D. Ya realmente no hay una tendencia de diseño, ¿no? Esto es como con el mundo de la moda, que está pasando lo mismo, ¿no? Ya se hace todo, o sea, ya no hay una tendencia de diseño de hoy, este año se lleva tal color, es como muchísimo se llega a eso, pues que este año ha estado muy presente el verde oscuro, el verde militar, pero es lo único, o sea, las tendencias en diseño, la verdad que es un ciclo y yo creo que ahora es que se lleva absolutamente todo, ¿no? A ver, me dice Astrid, hola Carmen, yo quería preguntarte tu opinión sobre el hecho de que todas las marcas aprovechen estas mini oportunidades para adaptarse mejor al consumidor. Al final los acontecimientos sociales son los mismos para todos. ¿Cómo pueden financiarse las marcas entre sí a la hora de aplicar todo esto que nos cuentas? Gracias. Pues justo este tema, iba a tocar sobre este tema un poquito más adelante porque efectivamente es un punto a tener en cuenta, ¿no? Que una de las cosas que luego os contaré también es que en la fase 1 y en la fase 2 y en la fase 3 que estamos ahora, todos hemos hablado de lo mismo. Entonces, las barreras que separan de lo que habla una marca de la otra es que no existen. Entonces, las diferencias, la identidad de marca, el lenguaje, el tono que utiliza cada marca se ha difuminado. Las marcas se han olvidado quién son. Por eso decía al principio que están teniendo una especie de crisis de identidad y que efectivamente muchas marcas tendrán que transformarse y a lo mejor un poco volver a abrir sus brand books y sus manuales un poco para acordarse de quién son, porque muchas marcas han actuado un poco a lo loco, sin directrices, lo cual es totalmente normal, ¿eh? O sea, a ninguno nos esperábamos que nos fuera a pasar este autobús por encima, entonces es absolutamente normal que ocurriese, pero estamos a tiempo de corregirlo y yo no sé si muchas marcas son conscientes de que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces eso me parece un punto interesante y creo que la clave está en darse cuenta en qué fase estás y también ser conscientes de cómo, o sea, de cómo queremos corregirlo, ¿no? Y de si queremos corregirlo. Bueno, ya yendo a lo siguiente, ya el último punto es estar preparados para cualquier cosa, ¿no? El último punto de la fórmula del éxito, ¿no? Para poder desarrollar una buena estrategia creativa y un buen storytelling visual. Y bueno, aquí planteo dos cosas, ¿no? De manera continua, el equipo siempre tiene que tener, y el cliente, o sea, las marcas, siempre tiene que tener una mentalidad de ¿y si probamos no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si esta marca hiciera un TikTok, cómo sería? Aunque sea una marca que no te pegue nada, que haga un TikTok, pero un poco plantearte hipotéticos todo el rato, formatos que a lo mejor parecen un poco alocados para ciertas marcas, sobre todo a lo mejor si es una marca, o sea, una marca más corporativa, una marca, yo qué sé, a lo mejor para una acción interna, pues que dices, pues qué sentido tiene, bueno, pero siempre plantearse hipotéticos pues conduce a nuevas ideas y esa mentalidad como equipo siempre hay que tenerla. Y luego, por otro lado, lo que decía antes, ¿no? La bola de nieve que se convierte en una bola gigante de nieve. Hay que estar siempre muy alerta y las personas del equipo tienen que saber identificar las buenas oportunidades, ¿no? Y saber un poco lo mismo que con lo de la bolsa de Balenciaga de IKEA, ¿no? Que alguien vio eso, dijo, se parece muchísimo a IKEA y lo identificaron como una verdadera oportunidad para hacer ruido en las redes sociales. Entonces, esas mini oportunidades hay que saber identificarlas. Eso es casi como intuición de equipo, también es conocer muy bien a la marca, pero también es no tener miedo, ¿no? A probar cosas nuevas y a lanzarse. Creo que después del coronavirus hemos perdido un poco el miedo a hacer cosas diferentes porque nos hemos visto obligados, o sea, ha sido por obligación. Entonces, tengo la esperanza de que cada vez más marcas estén más lanzadas a aprovechar esas mini oportunidades, ¿no? Y ya un poco teniendo eso como base, ¿no? Siendo un poco cazaoportunidades y teniendo esa mentalidad como de probar cosas nuevas, para nosotros, por lo menos para nosotros en Best, pero estamos convencidos que es la mejor manera,
el core, o sea, lo que es fundamental para que funcione una buena estrategia creativa y sobre todo para ser reactivos y para actuar con rapidez, para generar contenidos espontáneos y de gran calidad, la clave está en la generación de contenido propio, ¿no? Nosotros dentro de Best generamos nuestros propios contenidos audiovisuales dependiendo del tamaño del trabajo, ¿no? y de todo lo que implica, pero si estamos hablando de contenidos de fast content, ¿no? de contenidos rápidos y de soluciones de emergencias, etcétera, lo que mejor funciona es que nosotros generemos ese contenido, ¿no? Y ese contenido significa, o sea, ya solo tener eso significa que podemos hacer sesiones de foto in-house, colaborar con fotógrafos, hacer reels, hacer webs, hacer vídeos y continuar alimentando con la rapidez que lo pide las redes sociales de las marcas, ¿no? Y de verdad creemos que, o sea, después de todos los años que llevamos trabajando, que si de verdad queremos esa rapidez, esta es la única manera de conseguirlo, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien y lo vemos como una parte muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno. Carmen, te interrumpo un segundo porque tienes otra pregunta por el chat. ¡Ay! No me había dado cuenta. Bueno, J. Pastor, no veo tu nombre, pero J. ¿Hasta qué punto tienen las marcas que reflejar el clima social imperante, más aún cuando no parece momentáneo? Sirvan como ejemplos la polarización, por ejemplo, en Estados Unidos o la crispación en España. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, voy a hacer un adelanto de nuestras tendencias de este año. Nosotros hemos preparado unas claves para el año que viene y entre ellas está el concepto que hemos denominado corona washing, ¿no? Y es que todas las marcas se han sumado a la conversación del coronavirus. Todas las marcas ahora parece que se suman a todas las conversaciones y a todos los movimientos sociales. Y es un poco la reflexión de que muchas marcas se suman a movimientos sociales que a lo mejor no deberían, porque no están, o sea, no está alineado con sus valores de empresa, o a lo mejor ellos internamente no han hecho lo suficiente como para poder pronunciarse al respecto, ¿no? Entonces ha ocurrido un poco como con el greenwashing, ¿no? Que es ese lavado de cara que empezaron a hacer muchas marcas con el tema de la sostenibilidad, ¿no? que enseguida todo lo pusieron verde, que enseguida decían que estaban haciendo esfuerzos para cumplir un poco con los objetivos de desarrollo sostenible. No es real en muchos casos, hay mucho greenwashing. Pues está pasando un poco con el coronavirus, ¿no? Y pues realmente la única manera de pararlo es que cambien las culturas de las organizaciones. Son dos opciones, ¿no? O dejar de hacerlo porque deciden que van a dejar de hacerlo, o que cambien tanto las culturas de las organizaciones que efectivamente esté justificado de alguna manera que tú estés metido en esa conversación. Pero me parece un tema muy, muy complicado. Es como que ya no hay vuelta atrás, ya no van a volver a ser las mismas marcas. O sea, ya están metidas en la conversación con las redes sociales, ya están metidas. Y supongo que el ejercicio, la reflexión que hay que hacer que tienen que hacer las marcas ahora es, vale, claramente tenemos un poder en la sociedad, tenemos el poder de mover mensajes mucho más que antes, porque además nos escuchan y nos contestan y conversan con nosotros, y es qué quiero hacer con ese poder, ¿no? Y al final eso es lo que va a diferenciar las marcas respetadas con las marcas que no van a respetar, ¿no? Al final la reputación de las marcas puede sufrir mucho. Aquí dice, ve esta agencia, que me figuro que es Álvaro, yo creo que cada marca tiene que elegir con qué se moja y con qué no, pero no todo vale. Como dice Carmen, tiene que ir muy alineado con sus valores y con la propia naturaleza de cada marca. Estoy de acuerdo. Y a veces para eso necesitas un consultor, y de hecho nosotros nos hemos... es Blanca, vale, es otra compañera. Vale, nosotros hemos sido un poco durante la pandemia consultores anti-corona washing, un poco con nuestros clientes que nos preguntaban, ¿es apropiado que yo esté participando en esta conversación? Y hay veces, hay clientes con los que no era apropiado y no les recomendábamos que se metieran en esa conversación concreta, y hay otros que considerábamos que sí, que no pasaba nada en absoluto, pero yo creo que a veces necesitas a alguien de fuera o un consultor que te asesore un poco sobre un poco lo que puede generar esto, ¿no? Porque podría generar una crisis reputacional. Entonces, bueno, no me enrollo más. Bueno, aquí simplemente os invito a la reflexión de nuevo.
la fórmula del éxito es la que hemos marcado, entonces pensad en vuestra marca, cómo puede ser vuestra marca más multisensorial, qué TikToks harías si tu marca no hace TikToks, cómo serían, ¿no? Y con qué marca, ¿no? Ese co-branding, con qué marca colaboraría tu empresa, ¿no? O cómo agilizarías, o sea, qué problema hay, o a lo mejor no los hay, pero si los hay, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos identificar el problema de por qué no salen contenidos de más calidad, no salen suficientes contenidos para alimentar las redes sociales o no llegan a ser contenidos que calan con los usuarios? Entonces, bueno, ese tipo de preguntas son preguntas que está bien hacerse, ¿no? Bueno, y luego quería pasar un poco a hablar así en modo general distintas estrategias de redes sociales. Os voy a poner algunos ejemplos. Podéis participar, os invito a que participéis por el chat o por donde queráis. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, obviamente, dependiendo de la plataforma de la que estemos hablando y dependiendo del formato, publicamos una serie de contenidos u otros y hablamos de una forma u otra, ¿no? Dentro de que todo tiene que llevar una coherencia de marca, ¿no? Pero os quería enseñar el ejemplo de Estrella Damm, ¿no? Que esto lo enseño siempre porque me parece como el más claro y el más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo describiríais, pensad o escribid o decid lo que queráis, cómo describiríais vosotros a la marca Estrella Damm, ¿no? Adjetivos, ¿cómo la describiríais, ¿no? Una marca consciente, una marca positiva, una marca... Bueno, pensad un poco, veo que escriben. Cercana, ¿vale? A ver, tengo otros mensajes. Claire dice, en mi opinión, es un tema de madurez de marca también, de rol que quiere tener con la sociedad. Hay marcas de las que se espera que tengan un rol social. Estoy totalmente de acuerdo, porque al final son los consumidores los que están cambiando las marcas. Y al final las marcas las están poniendo contra la pared y las están pidiendo que sean una cosa que a lo mejor no deberían serlo, ¿no? Pero están un poco obligadas, ¿no? Cercana, muy comprometida con el medio ambiente, vale, ok, pues estoy completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues si ahora vemos todas las redes sociales de Estrella Damm, quiero que penséis si todas las redes sociales consideráis que están alineadas con esos adjetivos que habéis comentado, ¿no? Si es comprometida, etcétera, ¿no? Veo que están contestando. Muy comprometida con el medio ambiente, muy mediterránea. Perfecto. Sí, a mí también en general me parece que está muy, muy alineado con cómo yo me imagino a Estrella Damm, pero lo que es especialmente interesante de esta marca es que no sale nunca el producto. O sea, la única referencia que tenemos del producto es el logotipo del avatar y nada más. Y el resto de redes sociales son redes, o sea, no sale ni una sola botella. Entonces, han trabajado tan bien el concepto de mediterráneamente que lo identificas de cualquier manera, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría que os fijarais, exclusivo, su Instagram. Sí, ya, puedo entender, o sea, eso lo puedo entender, ¿no? Porque al final son parajes impresionantes, ¿no? Y dices, bueno... Pero a nivel estético, sobre todo, que no es la cercanía como yo la entiendo, pero sí lo que es lo que quieren trabajar. Entiendo lo que dices, porque además, claro, igual lo de cercanía viene de que la campaña anterior de Mediterráneamente iba más por el buen rollo, sí, por disfrutar en la playa y no sé qué. Y ahora pues es verdad que está como más elevado, ¿no? Es más intelectual ahora porque está tratando con temas más importantes, ¿no? Y más serios. Entonces quizás de ahí viene ese punto como más de exclusividad, ¿no? Dice Alaya, a mí me transporta a ese lugar de origen, que es el suyo, me imagino tomándome una estrella justo ahí. Pues sí, la verdad, es donde queremos ir todos ahora, que no podemos, es donde nos apetece ir a todos. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante este caso, también porque es un ejemplo de una estrategia de redes sociales homogénea, es decir, publican lo mismo con variaciones, obviamente, de copy, de tipo de formato, ciertas variaciones mínimas, pero en general es todo el mismo contenido. O sea, han tomado la decisión de que ellos van a ser mediterráneamente desde el punto de vista del medio ambiente y quieren que ese mensaje cale. Que, por cierto, han ganado un premio muy recientemente por el cortometraje de Alma en el Festival del Club de Creativos y es merecido porque es que es un trabajazo el que han hecho, ¿no? Pero que os quiero enseñar ahora otro ejemplo. Bueno, se me había olvidado que había metido esta slide. Este es el ejemplo de correos, ¿vale? Un poco para recordaros pues, ese rebranding que han hecho y ellos han aplicado una estrategia
muy similar, ¿no? Muy de homogeneizar todo y publicar lo mismo en todas las redes sociales, ¿no? Pero si pensamos en MediaMarkt, ¿qué nos despierta? ¿Cómo lo describiríamos, MediaMarkt? No sé, a ver. Yo no soy tonto, sí, popular, sí, cercano, catálogo con precios, rebajas, sí, es como más, como, no agresivo, pero como más en la cara, ¿no? Accesible, directo, sí, directo es una buena palabra. Efectivamente, al alcance de todos, etcétera. Vale, pues ahora que veis las redes sociales de MediaMarkt, ¿creéis que está alineado con ese tipo de valores, con esos adjetivos? ¿Se vende con el precio? Sí. Instagram no, dicen. Ya, es que esto es interesante. A mí este caso me parece muy interesante. Y es que MediaMarkt ha utilizado la estrategia contraria a la de Estrella Damm, que no significa que eso esté mal. O sea, cada marca tiene que tener su estrategia y a veces es más conveniente homogeneizarlo todo y otras veces es más conveniente tener una estrategia diferenciada por cada red social, ¿no? En el caso de Instagram han optado por una cosa muy instagrameable, ¿no? Por una cosa muy visual, porque han considerado que es el tipo de contenido que verdaderamente funciona en Instagram. Y luego en el resto de plataformas sociales, pues por ejemplo en YouTube tienen unboxings de sus productos. En Facebook es todo rebajas y todo ofertas. Y en Twitter solo publican GIFs y memes. Entonces, es muy interesante porque, como digo, no es necesariamente una estrategia mala, sí, y como muy minimalista, efectivamente fondo plano y objeto, claro, es lo que pide Instagram. Entonces, no es necesariamente malo, pero bueno, es otra manera de hacerlo, ¿no? Y no está mal. Este es el tipo de cosas que hay que ir probando. Seguro que MediaMarkt no empezó así desde el principio, ¿no? Y esto es una decisión que tomó a posteriori porque seguro que les va bien. Ahora bien, el problema, y esto va un poco con el comentario que había hecho Astrid sobre que todas las marcas participen en la conversación, ¿no? Bueno, pues el problema es que todas estas imágenes que veis son de distintas marcas, pero yo, a primera vista, me parecen todas iguales. O sea, tanto las fotos como los mensajes, como los vídeos y las campañas. Os voy a poner este vídeo, le voy a quitar el sonido. Bueno, se lo dejo. Entonces, bueno, este vídeo es un montaje de todos los vídeos de COVID que han salido durante la pandemia y lo que demuestra es que todos son iguales, o sea, todos con una música no sé qué, que luego se anima, lugares vacíos, es increíble. Entonces, bueno, pues a ver, nadie ha sabido enfrentarse a esto de ninguna manera, ¿no? Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero esto es lo que está pasando. Ahora mismo estamos todos hablando de lo mismo y comunicándonos visualmente de la misma manera. Entonces, ahí es donde digo que cuidado con la fase 4, que estamos todavía a tiempo de reconducir y de un poco recuperar nuestra personalidad, porque es un tema complicado, ¿no? Es un tema a tener en cuenta. Entonces, de aquí os vuelvo a recordar las distintas fases, ¿no? Que tengamos cuidado con lo que hacemos con las marcas, tengamos cuidado con el número de mensajes que dedicamos al COVID y, bueno, un poco replantearnos nuestras estrategias, tanto visuales como generales. Como decía, la estrategia tiene que tener las dos patas inevitablemente. Entonces, quería hablaros del caso Endesa, ya dos casos ya para terminar. Es un cliente con el que trabajamos durante mucho tiempo y desarrollamos toda un poco la identidad visual y toda la estrategia de Instagram, ¿no? Entonces, el reto con un cliente como Endesa, que es un cliente corporativo, no es consumer, entonces eso también es un aspecto interesante, la diferencia de cómo se ha lidiado con el COVID con un cliente consumer versus un cliente corporativo. Entonces, el reto con Endesa siempre fue hablar de la energía eléctrica de manera inspiradora, dinámica y entretenida, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos una estrategia que era una estrategia que incluía desde contenidos de lo más aspiracionales hasta contenidos de lo más concretos y prácticos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cómo funciona un aerogenerador.
por ejemplo, que son contenidos que interesaban, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar de la energía de las personas también, ¿no? Entonces, desde lo más aspiracional hasta lo más concreto. Entonces, nosotros desarrollamos esta estrategia y llegó el COVID. Entonces, pues tuvimos que hacer modificaciones, todo muy rápido, como digo, gracias a que teníamos un equipo interno. Claro, hablo de equipo de arte y creatividad, pero obviamente también es una enormísima ayuda el hecho de que tenemos un community manager interno que habla directamente con el diseñador, se juntan, o sea, esa dinámica al final es la que nos permite ser tan ágiles, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que desarrollar un montón de contenidos relacionados con el COVID. Al final, al ser un cliente corporativo, sí que tenía el interés de comunicar pues todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y de tener mucho cuidado con cómo se comunicaba. Entonces, bueno, el tipo de contenidos que desarrollábamos eran pues, vídeos estilo noticia, infografías dinámicas, como digo, hicimos los meetups en vivo a través de YouTube, también hicimos una infografía para la web que se actualizaba todos los días con todos los nuevos datos del COVID o las nuevas medidas que estaba tomando Endesa con el COVID. Entonces, bueno, hicimos una estrategia ad hoc para informar a la gente sobre la situación del coronavirus y es pues a nivel ya, son mis compañeros, a nivel de ATC, de atención al cliente, pues esto os podéis imaginar cómo es, ¿no? Entonces, bueno, al final había que tener mucho cuidado con cómo comunicábamos los mensajes, cómo hacíamos las creatividades, ¿no? Y que se hiciera contacto, pero sin pasar el umbral a ya algo como más publicitario, que fuera excesivamente, no sé, que estuviese todavía pues como muy bajado a la tierra, ¿no? Luego, el siguiente caso que quiero ver, y ya es el último, es el de Nomad, es una cuenta de whisky que llevamos un año, sí, llevamos un año con ellos. Entonces, bueno, el reto con Nomad era elaborar un storytelling visual que fuera, o sea, nosotros cuando nos incorporamos al proyecto tenía pues otra gráfica y nosotros considerábamos que eso había que trabajarlo, así que elaboramos un storytelling visual que fuera potente y coherente, ¿no? Como para identificar a la marca y darle personalidad, ¿no? Pero durante el COVID, bueno, os podéis imaginar que llamándose Nomad, el producto utiliza una estrategia muy basada en el concepto de viajar, el concepto de trasladarse de una ciudad a otra para encontrarse a uno mismo, el concepto de pues, la multiculturalidad, etc. Entonces, claro, cuando llega el COVID, pues toda esa estrategia se va a la porra. Entonces tuvimos que reinventar o reinterpretar el concepto de nómada, ¿no? El concepto del nuevo, el que realmente el nómada es el nuevo consumidor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ya teníamos trabajado. Como veis, teníamos una guía de viajes, teníamos cócteles específicos con nombres de ciudades que se publicaban. Bueno, era pues un contenido muy dinámico, ¿no? Y tuvimos que reinterpretarlo, como digo. Entonces, en lugar de hacer la guía de viajes, pues hacíamos nómada, o sea, Nomad Home Travel, ¿no? Como una guía de viajar desde casa, ¿no? Y ofrecíamos, pues, no sé, Google, por ejemplo, Google Arts and Culture sacó pues tours virtuales por museos, entonces recomendábamos ese tipo de cosas, recomendábamos actividades dentro de casa, actividades de meditación para mantener la salud mental de un nómada, que es una persona que está acostumbrada a explorar, a salir fuera, a ser independiente. En lugar de poner imágenes de grandes parajes, aunque alguna poníamos, porque sí que tiene un punto aspiracional, poníamos imágenes con ventanales, ¿no? Y también empezamos en ese momento a crear una serie de cócteles en casa, ¿no? Y pedimos a los embajadores de marca, y como veis, es un vídeo que hizo con el móvil el chico y luego nosotros lo montamos, lo editamos, le pusimos música y le dimos todo el branding, pero eso es fast content, ¿no? Eso es la agilidad del contenido. El chico nos hizo un vídeo, nos lo envió y nosotros enseguida teníamos el contenido. Y bueno, ya, conclusiones para terminar, un poco el resumen de las claves, ¿no? Pues primero, entender en qué fase estás y un poco ubicarte de nuevo, reubicarte, porque es normal que nos hayamos desubicado un poco en este tiempo. Tener los conocimientos, tanto de las tendencias como los conocimientos a nivel de formatos, de que el diseñador conozca todos los formatos, también como usuario. Importantísimo ser reactivo y tener un equipo ágil, reaccionar con agilidad, tener claro a dónde quieres ir, tener claro cuál va a ser tu fase 4 y finalmente no olvidarse de poner al consumidor en el centro de todo, ¿no? Porque al final
lo que estamos viviendo es una situación global con muchos casos individualizados, porque al final nosotros con quien nos comunicamos y las personas que nos escriben es una persona con un teléfono móvil, ¿no? Por mucho que esto sea una cosa global, ¿no? Entonces no se nos tiene que olvidar nunca eso, ¿no? Así que bueno, con esto ya doy fin a la presentación. Si queréis, si tenéis alguna pregunta, me podéis hacer cualquier pregunta que queráis. O no pasa nada. Os enviaré la presentación por correo electrónico y algún documentillo más para que tengáis. A ver, aquí escriben. Sería interesante conocer sus objetivos vinculados con Instagram, los mensajes que quiere transmitir. ¿Te refieres a Nomad? MediaMarkt. Perdón, Sí, es que no viene- vi ese viene de mensaje. atrás. MediaMarkt, y yo llego tarde siempre. Sí que sería interesante, la verdad. Sí, Porque lo no desconozco. tiene nada que ver con lo demás y es muy poco suyo, entonces Sí, llama bastante la atención porque a nivel visual es que no hay ningún elemento No hay visual marca, corporativo, ni ¿no? siquiera, Es es como una como, imagen sí. que podría ser de la cuenta de un portfolio de un diseñador, ¿no? No es... Sí, es curioso. Es que no sé por qué dedican esfuerzos a eso, sino, bueno, sería interesante saber. Sí, bueno, me dicen por aquí que creo que vuelve a ser Blanca, si no me equivoco, que dice a nivel visual sí, es verdad lo que decimos, pero a nivel editorial está muy alineado, según me comentan. Vale. Eso ya lo desconozco. Muy Lo bien. desconozco. Yo sí te voy a hacer una pregunta así por romper un poco el hielo para si alguien luego se quiere lanzar y A si ver. nadie se lanza, pues no. Y os prometo que no está pactada, así que igual, No, Carmen, a ver ahora qué me vas a preguntar. Sí, igual ahora me matas. Primero, darte las gracias por la presentación. Yo de verdad que siempre que te escucho en presentaciones de este estilo, me resulta súper interesante porque además creo que abres mucho el campo de visión, así que después de que haberte hecho la pelota, voy con la pregunta. Llevamos una temporada, unos años ya, muy obsesionados con toda la toma de decisiones basada en Big Data, ¿no? en análisis de un montón de datos, que también en este momento tendríamos que plantearnos qué datos, si los datos anteriores al mes de marzo tienen alguna validez, ¿no? Pero esto es otro tema. Mi pregunta va más por cómo se encaja toda esa analítica, todo ese data driven en las estrategias creativas. ¿Cómo se conjugan las dos partes? Sí, bueno, previo al coronavirus se hablaba mucho de data driven creativity, es decir, la creatividad basada en los datos que extraemos. Burger King es una marca que hace muchísimas campañas de ese estilo, ¿no? Que mide el comportamiento, no sé, crea apps, hace campañas, que al final lo más divertido de esas campañas son los vídeos del caso de éxito, y es muy interesante cómo utilizan los datos para hacer campañas creativas. Ahora bien, yo siempre me ha parecido un aspecto súper interesante y me parece que es una manera es un poco lo que decía antes, ¿no? De pensar a la inversa, ¿no? De detectar oportunidades primero, mini oportunidades, y luego de ahí generar una idea. Creo que con los datos es parecido, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener a una persona que sepa interpretar esos datos y que sepa detectar esas oportunidades, pero si se tiene, me parece que es algo de lo que... O sea, pueden salir grandes ideas de ahí, pero dicho esto, yo opinaba esto en la era pre-COVID, ¿no? Es verdad que el coronavirus lo que nos está haciendo plantearnos es que en realidad, por mucho que midamos, por mucho que persigamos a los usuarios, que tengamos Excels infinitos con todos sus datos y con toda la información sobre su comportamiento y tal, te puede venir un autobús y arrasar con todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? Y por eso, en realidad, me parece muy interesante el tema de los datos. Creo que ahora mismo los datos en esta situación actual, para mí, desde el punto de vista creativo, no es el foco. Y como os presentaba, yo creo que el foco está más en tener las herramientas para defenderse ante cualquier imprevisto, ¿no? Y al final las empresas, las marcas que van a sobrevivir son las que disponen de esas herramientas y de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igualmente
voy a estar echándole un ojo a, pues eso, a cómo evoluciona la situación y bueno, y quién se lanza a hacer campañas de relación, pues, con datos, ¿no? Con Data Driven Creativity, porque bueno, me genera curiosidad, la verdad, pero bueno, hasta ahí. No sé si alguien más quiere opinar sobre el tema, ¿eh? Pues se cierra el tema. Hasta aquí. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda, si quiere compartirla por el chat, creo que no hay ninguna, o abriendo el micro y preguntar. Yo tengo una, por favor, no, me parece interesante tu punto sobre la multisensorialidad. Sí. Y lo único es que no tengo ejemplos en la cabeza, es que no lo visualizo, no veo a alguien que lo haga bien, en qué sentido, ¿no? Me parece interesante porque al final aquí llevas a la emocionalidad del consumidor y creo que es interesante pues tocar, ¿no? A nuestros consumidores, pero no sé si tienes un ejemplo de alguien que lo haga bien o que lo haga. Pues mira, Apple lo hace muy bien. Apple, la cuenta de Instagram de Apple es un nido de ideas porque es muy hippie, o sea, hacen un poco lo que quieren, ¿no? Porque es Apple, entonces hacen un poco lo que quieren con la cuenta de Instagram. Entonces, tienen contenidos que son muy abstractos, pero que son muy interesantes a nivel, hablo sobre todo de la parte creativa y la parte visual, ¿no? Que cogen imágenes, las editan de una manera, pues, que no te esperas, hacen movimientos inesperados. Entonces, al final, no es como un story que estás pasando o no es como una creatividad normal. De verdad, os recomiendo que os metáis en el Instagram de Apple porque es muy interesante todo lo que están haciendo a nivel de edición, ¿no? Y luego también otra cosa que es interesante que hacen, organizan, bueno, obviamente todos sus concursos son de hacer fotos con sus dispositivos, ¿no? Entonces ellos organizan como concursitos, no sé si todas las semanas o cada 2 semanas, un poco para que participe la comunidad, ¿no? Entonces ellos tienen un concepto, que a lo mejor el concepto es agua, y la comunidad hace fotos de agua, ¿no? Pero son todos muy creativos y hacen unas imágenes, pues eso, que son multisensoriales, ¿no? Porque se escucha en algunas se escucha el sonido del agua, cómo está fotografiado también es muy evocador. Bueno, es muy interesante. Eso en cuanto a Instagram, ¿no? Si solo pensamos en Instagram. Pero cuando hablo de multisensorialidad, también me refiero a un poco el paso de lo físico a lo digital, ¿no? Y que la multisensorialidad también es experiencial y también es física, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando salió la película de Guardianes de la Galaxia, bueno, que no sé si la habéis visto, la primera película de Guardianes de la Galaxia, una de las cosas de la película es que tiene una magnífica banda sonora. Y la gracia de la película es que el protagonista principal lleva esa banda sonora en una cinta de cassette. Entonces, una de las acciones que hicieron es que en una parada de autobús pusieron como la marquesina la cinta de cassette gigante y tú podías conectarte a la cinta de cassette a través de Bluetooth, ¿no? Entonces, a veces la multisensorialidad también hace referencia un poco al traspaso de lo físico a lo digital, ¿no? Y que al final la experiencia digital sea una extensión de lo que tienes en el teléfono. Entonces, no sé, pero si solo hablamos de un poco del espacio digital, sin pensar en ese traslado de lo físico a lo digital, para mí es el resultado es de pues, tener un diseñador y tener un buen diseñador que realmente te sepa generar ese tipo de contenidos, ¿no? Me preguntan. No sé si he contestado a tu pregunta. De todos modos, Sí. yo os pasaré, cuando os pasemos la presentación, os podemos pasar algunos enlaces, ejemplo, de eso de la multisensorialidad, si os ha interesado, y así a lo mejor lo entendéis mejor, ¿no? Sí, después tengo la sensación un poco de que es un one shot, que digamos es muy enfocado a una acción, incluso a nivel local, que después se amplifica.
No me parece, es mi sensación, ¿no? Lo que cuentas del cassette, que me parece genial, pero entiendo que es como me gasto el dinero aquí, no tengo cobertura, pero la hago, cuento la historia de esto, pero es sensorial en 1 metro cuadrado, quiero decir, no sé si me Te explico. entiendo perfectamente, Es un poco sí. la sensación que veo. Igual que es un concepto un poco engordado, ¿no? Como excesivamente, como un concepto que es muy, muy grande para luego lo que es, ¿no? La multisensorialidad, ¿no? Igual, hablar de creo que multisensorialidad... cuesta mucho dinero al final. Sí. Igual la multisensorialidad real, diaria, de la que hablamos, es que no podemos ni llamarla multisensorialidad, o sea, ya es lo normal, ¿no? Ya no es como algo nuevo, ¿no? Pero sí, o sea, os pasaré algunos ejemplos, pero no discrepo contigo, ¿eh? O sea, creo que llevas razón. Bueno, gracias por la respuesta. Una pregunta, y los anuncios de Coca-Cola a mí siempre me dan ganas de beber Coca-Cola con los anuncios en los que abren una lata, siento perfectamente ese momento. Sí, además creo que no sé quién me dijo que las oficinas de Coca-Cola cuando abres la puerta suena como que se abre la lata, entonces a mí eso me parece, pues eso, a lo mejor no es multisensorial, pero experiencial. En la entrada principal, o sea, de sus oficinas, es que yo... Qué chulo. Sí, a ver, es muy chulo, pero también tengo que decir, por si alguien piensa en hacer algo similar, que para un trabajador creo que tiene que ser un poco cargante al final, porque cuando vas la primera vez es ala. No lo había pensado. Pero estar traspasando esa puerta un día tras otro todas las mañanas con el sonido de la apertura, además es que es si tienes un mal día, eso, pues es como pues suena una lata de Coca-Cola cuando la abres. Sí. Es verdad. Bueno, pues si no hay más preguntas, además ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Además, siempre nos hace mucha ilusión ver a caras conocidas por aquí y aquí ha estado Claire, además, participando muy activamente, que se lo agradezco un montón. Pero bueno, ha habido unos cuantos más. Está por ahí. Muchísimas gracias. Y ha pasado más gente por aquí, y a los que no nos conocemos, pues encantado de conoceros a todos, siempre es un placer, y seguiremos organizando workshops, seguiremos organizando meetups, ya estamos preparando los siguientes, así que por supuesto estáis todos invitados. Como decía por el chat al principio de una participante que se ha tenido que ir, dentro de unos días esperamos ser más o menos rápidos y que a mediados de la semana que viene o algo así os podamos mandar todo el contenido. Os mandaremos toda la presentación, toda esta presentación y toda la charla está grabada, así que también tendréis acceso a todo por si queréis revisar alguna parte. Y nada, y abiertos a hablar con vosotros sobre cualquier otra cosa y a ampliar todo esto si queréis que hablemos más despacio en el futuro. Nosotros encantados. Y también, por supuesto, muchísimas gracias, Carmen, por todo esto que nos has contado, porque de verdad que yo no lo había visto, os prometo que no había visto la presentación y a mí por lo menos me ha gustado mucho. Era sorpresa. Te dije que confiaba en ti y... Es verdad. Y no fallas nunca. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por venir, encantada. Gracias. Hasta luego.